Buenas tardes, profesora. El día de hoy vamos a presentar el tema base de datos distribuidas en sectores productivos. Nosotros somos el equipo número 6 y está conformado por Jorge Luis, Paola, Amanda y Luis Ernesto. Como introducción tenemos que para cualquier empresa u organización que se encuentre operando en algún sector del país, es de suma importancia contar con los medios aptos para poder tener un control más óptimo en la información, ya que de ello depende en gran medida que se lleguen a tomar decisiones en momentos de crisis económica y problemas legales. El impacto de las bases de datos tanto en el sector privado como en el gubernamental ha sido tan grande que prácticamente todas las empresas, desde las pymes hasta las multinacionales, ya sea de gobierno o privadas, hacen uso de las bases de datos. Por citar empresas importantes que hacen uso diario de este tipo de software están los bancos. Hay que imaginar nada más la cantidad de operaciones que se debe realizar con los clientes, empresas particulares y otros bancos. Los ambientes en los cuales se encuentra con frecuencia el uso de las bases de datos distribuidas son los siguientes. Cualquier organización que tiene una estructura descentralizada. Los casos típicos de lo anterior son los organismos gubernamentales y o de servicio público. La industria de la manufactura, particularmente aquellas con plantas múltiples, por ejemplo, la industria automotriz, aplicaciones de control y comando militar, líneas de transportación aérea, cadenas hoteleras y servicios bancarios y financieros. Una de las muchas características que tiene la BD en sectores productivos, tenemos que es la fragmentación y transparencia de las BD, que la transparencia oculta al usuario la parte de cómo están organizadas las bases de datos distribuidas en los diferentes nodos físicos en las que se encuentran. Esto hace que el usuario vea la base de datos distribuida como si fuera una sola base de datos. Esto apartando a las demás tablas de que solamente sea una misma base de datos. Y esto hace que dentro de los principales niveles de transparencia tenemos transparencia de sistemas de gestión de base de datos, que es el sistema gestor de base de datos que habíamos visto en diferentes lados, como en taller de base de datos lo vimos una materia que desbloquea esta. Ok, la transparencia de los datos. No se debe exigir a los usuarios de los sistemas distribuidos de base de datos que conozcan la ubicación física de los datos ni el modo en que se puede tener acceso a ellos en un sitio local concreto. Esta característica denominada transparencia de los datos puede adoptar varias formas. La primera de ellas es la transparencia de la fragmentación, la cual no se exige a los usuarios que conozca el modo en que se ha fragmentado la relación. La segunda es la transparencia de la réplica. Los usuarios ven cada objeto de datos como lógicamente único. Puede que el sistema distribuido replique los objetos para incrementar el rendimiento del sistema y la disponibilidad de los datos. Los usuarios no deben preocuparse por los objetos que se hayan replicado ni por la ubicación de esas réplicas. La siguiente y última es la transparencia de la ubicación. No se exige a los usuarios que conozcan la ubicación física de los datos. El sistema distribuido de las bases de datos debe poder hallar los datos siempre que la transacción del usuario facilite el identificador de los datos. También tenemos que son los tipos de fragmentación, que es lo que siempre nos dice es que dividen en pequeños fragmentos e inmediatamente surgen dos alternativas. Una lógica que lleva a cabo el proceso de la división horizontal y la división vertical, que también luego nos llevará a una mixta, que es la combinación de ambas, que ahorita vamos a ver lo que es. Primero, fragmentación horizontal, que tenemos que la fragmentación horizontal se realiza sobre las tuplas de la relación, lo cual nomás se guía en cada fila que se encuentre en sí misma de cada tabla. También tenemos la vertical, como lo mismo lo dice, se hace lo mismo que en el caso de la horizontal, pero esta vez se hace en dividir la relación en un conjunto de relaciones más pequeñas, tal que algunas de las aplicaciones de usuario solo hagan pequeñas modificaciones. Y la fragmentación mixta, que nomás es simple y sencillo, nomás combina las dos, que es la horizontal y la vertical. También tenemos lo que son los sistemas
comerciales que inicialmente fueron construidos con hardware y dedicado a entornos centralizados. Actualmente está el e-comercio que ha crecido enormemente y ha consumido demasiadas tiendas físicas y ahora todo se hace en comercios electrónicos y últimamente por eso se ha necesitado demasiadas bases de datos distribuidas para gestionar características como la distribución geográfica y necesidad de acceso a sistemas distintos, ideales para implementarse en sistemas distribuidos, requieren ciertas características de fiabilidad, seguridad y protección. Eso también puede ser en administración y seguridad para mantener seguro cada base de datos y bueno, aquí también tenemos unos ejemplos de comercialización, que uno de ellos es el sistema de líneas de reserva, que un ejemplo claro puede ser cuando reservas un boleto de un concierto o a otro evento, se guarde toda la información de ese mismo evento, que por ejemplo hora, a dónde es y la ubicación. También las aplicaciones bancarias, donde últimamente ha tenido mucho trastorno alrededor de todo el mundo, ya que últimamente en la pandemia se ha utilizado demasiado lo que son depósitos, transferencias, ya que guarda demasiado información de base de datos y es una de las aplicaciones bancarias que tienen más ciberseguridad en todo el mundo. Tenemos que la gestión de almacenes, que esta se llega usando desde tiempos atrás, porque antes no se usaba en computadora, no se guardaba en ninguna base de datos. Antes era todo en papel y hoja y se guardaba cada cosa que llegaba o cualquier cosa que podría llegar. Y también tenemos un caso curioso que yo quise agregar, que es la animación, porque normalmente en la animación se almacenan fragmentos de animaciones o movimientos humanos que pueden ser consultados y analizados para desarrollar y reunir animaciones nuevas, que es muy complejo porque normalmente la generación manual de las grandes cantidades no tenían la oportunidad de hacer esto. Aquí tenemos una de nuestras referencias que utilizamos para hacer esta presentación. Y también como conclusión podemos llegar que la base de datos distribuidas en sectores productivos es muy necesaria, que últimamente en el e-comercio se tiene que utilizar para guardar cualquier información de un cliente o tuya misma para tener todo seguro. Ok, Compañera Paula, ¿alguna conclusión? claro. Como conclusión, bueno, a la que llegamos como equipo, podemos decir que es fácil apreciar la importancia que tienen las bases de datos distribuidas en todos los sectores productivos, tanto en el de gobierno como los privados, ya que llegan a garantizar la integridad de los datos en niveles de aislamiento complejos que solo las personas autorizadas podrían acceder. Estos tipos de software han hecho un importante aporte a la seguridad y a la administración de los datos de los distintos países del mundo. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.